Me llamo Amalia Quintanilla. A mis 71 años he aprendido el arte de dejar que la gente crea lo que quiera. Hablo suave, me muevo despacio y nunca corrijo a quien asume que la lentitud es confusión. Así mantengo la calma en los salones y a veces la honestidad. Esa noche llegué a la casa de mi hijo Esteban para celebrar su 10º aniversario de bodas. La residencia Torres Quintanilla brillaba como una portada de revista, lámparas de cristal, manteles, importados el aroma, aceite de trufa, ya denso en el aire. Clara, mi nuera, estaba en su salsa dirigiendo a los meseros con un dedo perfectamente arreglado, riendo con un brillo que ponía a todos incómodos. Amalia canturreó al verme entrar. «Llegaste. Ya bromeábamos que seguro olvidarías qué noche era». Risas flotaron desde el comedor. Esteban esbozó una sonrisa cortés de esas que ocultan incomodidad sin tomar partido. Dejé el pequeño ramo que traía y ajusté mi chal. «Recuerdo más de lo que piensan», dije con ligereza. Clara parpadeó. Luego me dio una palmadita en el brazo, como si fuera una mascota vieja que lo intentaba con todas sus fuerzas. La cena transcurrió entre oleadas de charlas sobre inversiones, una nueva propiedad en Puerto Vallarta y el éxito de un primo con criptomonedas. Mastiqué en silencio escuchando, trazando el borde de mi copa con un dedo. El vino era un merlot joven vistoso, pero vacío como tantas cosas en esa casa. Cuando llegó el postre, Clara se levantó para brindar. Golpeó su cuchara contra la copa esperando silencio. Por la familia empezó con esa sonrisa radiante. Por los nuevos comienzos, la buena fortuna y el increíble ejemplo de perseverancia. Amalia Quintanilla, que de alguna manera sigue manejando la vida sola tras su retiro. La sala estalló en risas. Hasta Esteban soltó una risita antes de contenerse. Alguien murmuró: «Es una leyenda», y otro susurró: «Pobrecita». Mis mejillas ardieron, pero no de vergüenza. Levanté mi copa, asentí y sonreí. «Por la familia», dije simplemente. Mi voz no tembló. La mirada de Clara se detuvo buscando un dolor que no encontró. La charla retomó ruidosa y descuidada como si la humillación fuera solo otro plato en el menú. Dejé que todo me envolviera, las risas, el ruido, el eco tenue de los cuchillos contra la porcelana. Adentro, un clic silencioso marcó el momento en que algo encajó. A las 8:42 p.m, en punto, memoricé cada palabra que dijo Clara, cada rostro que sonrió con su broma. Los números siempre han sido mi manera de mantener la verdad firme, cuando las emociones amenazan con torcerla. Cuando la noche terminó, me puse el abrigo. Besé la mejilla de Esteban y le dije que la cena estuvo encantadora. Clara me abrazó con frialdad, su perfume dulce y cortante. Afuera el aire otoñal era lo bastante frío para picar. Caminé hacia mi coche sin prisa, con las risas aún resonando débilmente por las ventanas abiertas detrás de mí. Para cuando llegué a mi casa en Querétaro, el reloj marcaba las 9:18. Dejé mi bolso en la mesa y miré el cajón cerrado en mi despacho, el que no había abierto en más de 30 años. Eso estaba por cambiar. La casa me recibió con su silencio habitual. El zumbido leve del refrigerador, el tic-tac del reloj de la repisa, sonidos familiares que marcaban el tiempo con más lealtad que las personas. Colgué mi abrigo, encendí la lámpara junto a las escaleras y dejé que su luz ámbar llenara los bordes de la habitación. Mi casa estaba a 2 calles del río Lerma, un hogar angosto de 3 pisos, con paredes de ladrillo y estanterías llenas de libros que olían a tiempo y tinta. La compré con mis ahorros mucho antes de que muriera Julián, antes de que Esteban se casara con Clara, antes de que el silencio se volviera mi compañero más fiel. Los vecinos la llamaban acogedora. Yo la llamaba honesta. En el despacho motas de polvo flotaban en un rayo de luz de la calle que cortaba la habitación en 2. Mi escritorio esperaba como siempre, lleno de facturas sin pagar, un vaso con plumas y una carpeta de cuero con las esquinas suavizadas por décadas de uso. En la pared del fondo colgaba mi título enmarcado, sus bordes amarillentos
A. Quintanilla Universidad Autónoma de Querétaro. Contabilidad forense. La mayoría se asumía que Amalia Quintanilla era una secretaria jubilada, tal vez maestra en algún momento. Nadie preguntaba por A. Quintanilla, y yo nunca ofrecí la conexión. Una mujer aprende cuándo guardar su historia en silencio. Me senté, la silla crujió como un viejo amigo y abrí el cajón que había evitado por 3 décadas. El mango de latón estaba frío bajo mis dedos. La cerradura seguía atascándose en el mismo punto. Tuve que jalar 2 veces para que cediera. Adentro yacía una vida que había doblado y guardado certificados profesionales sellados por el Colegio de Contadores de Querétaro, cartas de agradecimiento de despachos legales y copias de expedientes escritos con mi letra precisa. La carpeta superior llevaba un nombre que no había pensado en años: el fraude del Fideicomiso Estrella 1989, un caso que alguna vez fue titular y casi destruyó una empresa familiar. Había testificado en ese juicio. Mi análisis fue el clavo final que mandó a un hombre a prisión. Después renuncié. Julián dijo: «Ya basta de batallas, Amalia. Deja que la paz te encuentre». Tracé mi nombre en los documentos antiguos, la tinta ligeramente elevada, mi mano temblando apenas. La edad había adelgazado la firmeza, pero la adrenalina aguzaba el resto. La misma corriente que sentí al descubrir la verdad latía de nuevo bajo mi piel. Por un largo rato me quedé quieta, dejando que la memoria y el presente se fundieran. Recordé noches largas en oficinas con luz fluorescente, revisando libros hasta que los números confesaban sus secretos. Recordé la satisfacción callada de resolver lo que otros no veían. Y recordé el momento en que me alejé, creyendo que podía cambiar destreza por serenidad. En el estante sobre el escritorio, una foto pequeña de Julián me miraba. Sus ojos siempre tenían un toque de picardía, incluso cuando su salud fallaba. «Siempre te gustaron los rompecabezas», decía cada vez que me veía reorganizando las cuentas de la casa. Él confió en mí para manejar todo cuando se fue, pero no sabías hasta dónde tendría que extenderse esa confianza. El temblor en mi mano se calmó mientras apilaba las carpetas ordenadamente y acerqué un cuaderno nuevo. Su primera página estaba en blanco, pero no por mucho. Escribí la fecha en la parte superior con trazos limpios y deliberados: 14 de octubre. Luego debajo 3 palabras que me estabilizaron más que cualquier bebida o rezo: «Todo queda documentado». Cerré el cajón con suavidad, la cerradura encajó con un clic suave. Arriba el radiador siseó al encenderse y el olor a papel viejo se asentó a mi alrededor. La quietud de la habitación ya no se sentía como vacío, se sentía como preparación. 2 días después de esa cena, el timbre sonó justo después del desayuno. El aroma a pan tostado y café negro aún flotaba en la cocina cuando abrí la puerta y encontré a Clara parada ahí con Esteban, detrás sosteniendo un ramo de girasoles demasiado brillantes para una mañana gris. «¡Visita sorpresa!», gorjeó Clara entrando antes de que yo dijera algo. «Estábamos por el vecindario». Esteban besó mi mejilla. «Hola, mamá». Trajimos café de la esquina. La forma en que lo dijo, como una ofrenda de paz, me hizo sonreír a pesar de mí misma. Nos sentamos en la sala donde la luz otoñal caía tenue sobre la alfombra. Clara cruzó las piernas, alisó su falda de seda y puso una carpeta delgada en la mesa de centro. Queríamos hablar de cosas prácticas. Empezó con un tono dulce y gerencial. «Has estado manejando todo sola desde que Julián se fue, y solo queremos asegurarnos de que estés protegida». «Protegida». Esa palabra siempre lleva una sombra. Esteban añadió rápido: «¿Sabes lo complicado que pueden ser las finanzas?». Clara se así ha estado leyendo sobre estafas a adultos mayores, y pensamos que, bueno, más vale prevenir que lamentar. Junté las manos en mi regazo. «¡Qué considerados!». Clara se inclinó deslizando la carpeta más cerca. «Es solo un poder notarial simple. Nos permite ayudar a manejar cosas si algo pasa o si te cansas de los trámites. No creerías cuántas familias se ven sorprendidas».
Los papeles eran nítidos impresos en papel grueso, del tipo usado para contratos que importan. Miré la línea de la firma y vi mi nombre ya escrito debajo: Amalia Quintanilla Principal. ¿Cómo encontraron el formato?, pregunté con ligereza. «Oh, Esteban, ¿lo descargó de un sitio legal?», dijo ella. «Plantilla estándar de Querétaro. Llenamos algunos detalles, cuentas bancarias, títulos de propiedades, pólizas de seguros, solo para que no tengas que preocuparte». Dejé que mis ojos recorrieran el texto fingiendo leerlo por primera vez, aunque cada cláusula me era familiar. Había escrito informes que desmenuzaban documentos como este para clientes que nunca se dieron cuenta de que firmaban su control. «Se ve muy oficial», murmuré. «Exacto», dijo Clara confundiendo mi tono con admiración. «Y sabes que no lo usaríamos a menos que fuera absolutamente necesario. Es más bien un plan de respaldo». Esteban asintió. «Puedes confiar en nosotros, mamá. Confianza, otra palabra con sombra». Tomé la pluma que me ofreció, la destapé y la giré lentamente entre mis dedos. El movimiento calmó el leve temblor que me había acompañado toda la mañana. «Tendré que leerlo con calma», dije. La sonrisa de Clara se tensó. «Por supuesto. Solo pensamos que podíamos firmarlo juntos hoy, hacerlo oficial antes del fin de semana». «Aprecio el esfuerzo», dije cerrando la carpeta con calma deliberada. «Pero mi abogado siempre me dijo que nunca firmara algo el mismo día que me lo presentan». Clara parpadeó. «¿Tienes un abogado?». «No, recientemente», mentí con suavidad. «Un consejo viejo que se me quedó». Ella rió demasiado rápido. «Bueno, claro, está bien. Solo no lo pienses demasiado. Es lenguaje estándar». Esteban se movió incómodo. «Realmente solo queremos ayudar». «Lo sé», dije mirándolos a ambos. «Llamaré cuando lo haya revisado». Clara recogió su bolso, su encanto, resquebrajándose un poco en los bordes. «Tómate tu tiempo entonces. Solo lo trajimos porque nos importa». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé un largo momento en el silencio. Los girasoles se inclinaban en su envoltura de papel en la mesa, sus cabezas brillantes, pesadas por el rocío matutino. Llevé la carpeta al despacho y la puse junto a la carpeta de cuero de la noche anterior. 2 pilas de papel, una destinada a definirme y otra que me recordaba quién había sido. Tomé mi cuaderno y escribí una nueva línea debajo de la nota de ayer. Observar patrones. Documentar motivos. El aire se sentía más pesado ahora, como si el propio silencio entendiera que la primera jugada había sido hecha. La mañana siguiente trajo una quietud gris de esas que te hacen escuchar tus propios pensamientos con demasiada claridad. Preparé café fuerte de los que pican y volví a leer el poder notarial de Clara, cada cláusula un hilo que tiraba hacia el control. Su entusiasmo no era preocupación, era posicionamiento. A media mañana decidí ir al banco. Hacía meses que no iba en persona. Ahora manejaba todo en línea con calma, metódicamente. Pero algo en esa carpeta me hizo querer papel en las manos otra vez, estados de cuenta que pudiera sentir, no solo ver en una pantalla. La sucursal estaba cerca de la Plaza de Armas, un edificio de ladrillo rojo que olía ligeramente a barniz viejo y desinfectante. La recepcionista me reconoció con una sonrisa cortés. «Buenos días, señora Quintanilla. ¿Quiere ver al señor Cázares? Sí, si está disponible», dije. «Dígale que es Amalia». Santiago Cázares había manejado mis cuentas por más de 20 años desde que Julián y yo invertimos en bonos municipales mucho antes de que todo se volviera digital. Ahora rondaba los 50, delgado como junco, con el cabello plateándose en las sienes. Cuando me vio se levantó de su escritorio, ajustándose la corbata como si el gesto le comprara tiempo. «Amalia», dijo con calidez. «Ha pasado mucho tiempo». Me ofreció su mano y la estreché. «Vine por copias físicas de mis estados de cuenta. Estoy reorganizando mis registros». «Claro», dijo, pero hubo una pausa pequeña deliberada. Giró hacia su computadora, escribió algo. Luego se detuvo. «Antes de imprimir, ¿puedo preguntar si autorizó algún cambio reciente en el acceso en línea?» Sentí un leve escalofrío. «No lo creo». Se recostó, bajó la voz.
El viernes pasado hubo un intento de añadir un acceso secundario a su cuenta corriente principal. El sistema lo detectó y lo denegó, pero la solicitud venía de su dirección. Junté las manos para evitar que temblaran. Había un nombre asociado, Dudó. Apuntaba a Esteban Quintanilla como usuario adicional. El formulario estaba incompleto, por eso fue rechazado. Iba a llamarla esta semana, pero ya que está aquí, no será necesario. Dije en voz baja. Gracias por atraparlo. Santiago asintió estudiándome como si midiera cuánto sabía ya. A veces las familias quieren ayudar y solo malinterpretan los permisos. Sí, dije. Malinterpreta muchas cosas. Imprimió los estados de cuenta y los deslizó sobre el exisecor, el escritorio, en un sobre ordenado. He visto muchas cuentas en mi carrera, dijo. Uno puede distinguir quién es cuidadoso, quién es imprudente y quién está listo para ceder el control. Usted siempre ha estado en la primera categoría. Sonreí levemente. Tú lees números como otros leen rostros. Rió, pero sus ojos seguían serios. Tal vez, pero tú siempre leíste los números como si fueran personas. Podías contar su historia antes que ellos mismos. El cumplido se sintió como reconocimiento y recordatorio. Guardé el sobre en mi bolso sintiendo su peso tranquilizador. Al levantarme para irme, añadió, si alguna vez quiere añadir protecciones adicionales, podemos congelar el acceso externo temporalmente. Silenciosamente, sin notificar a las otras partes. Podría ser prudente, dije. Hagámoslo. Hizo unas notas en la pantalla sintiendo. Listo. Solo usted puede levantarlo. Afuera el aire de noviembre olía ligeramente a lluvia y escapé. Caminé lentamente hacia el río, mis tacones resonando contra el pavimento húmedo. El sobre presionaba contra mi costado como un latido constante deliberado privado. En ese momento la humillación de las bromas de Clara en la cena parecía casi pintoresca. Esto ya no era sobre risas. Era sobre acceso. Las fronteras habían sido probadas y ahora serían medidas. Al llegar a la esquina me detuve en un cruce, la luz del semáforo parpadeando en rojo contra mi reflejo en la ventana de un café. Mi rostro lucía calmado, pero mi pulso decía otra cosa. Había pasado años intentando olvidar cómo ser analítica, cómo defenderme. Ahora esos viejos instintos regresaban sin invitación, pero seguros. Ajusté mi bufanda, volví hacia casa y comencé a catalogar mentalmente cada cuenta, cada contraseña, cada firma que aún era mía. La nieve comenzó temprano esa mañana fina y silenciosa, del tipo que suaviza una ciudad hasta que parece contener el aliento. Estaba ya a medio camino de reorganizar los estados de cuenta que Santiago me dio, cuando un golpe seco sonó en la puerta. A través del vidrio esmerilado vi a un hombre con un abrigo oscuro sosteniendo una tablilla. Su aliento nublaba el aire frente a Solos Josefs está él. Cuando abrí la puerta dio una pequeña sonrisa ensayada. Señora Amalia Quintanilla, sí. Extendió un sobre. Ha sido notificada. Que tenga buen día, señora. Tomé el sobre sintiendo el frío de sus dedos aún pegado al papel. La puerta se cerró con un sonido que pareció demasiado fuerte para la calle tranquila. Por un largo momento solo estuve ahí, el sobre en la mano, la nieve derritiéndose en mis zapatos. Luego lo llevé a la cocina y lo puse plano en la mesa junto a la tetera. Sabía que era antes de romper el sello. Adentro había 6 páginas grapadas ordenadamente. El encabezado formal y clínico petición para el nombramiento de un tutor. Los peticionarios Esteban Quintanilla, acompañado por Clara Torres Quintanilla. Mi visión se estrechó al texto. Cada línea sonaba menos como ley y más como traición redactada en lenguaje legal. Pedían al tribunal que me declarara incapaz de manejar mis asuntos debido a deterioro cognitivo temprano y juicio financiero afectado. La tetera comenzó a silbar suavemente en la estufa. Adjunta estaba la declaración jurada de Clara. Me obligué a leerla. En el último año decía: Amalia ha mostrado confusión en conversaciones sobre sus finanzas. Repite información, olvida detalles de cuentas y ya no reconoce riesgos de mercado.
Creemos que es vulnerable a la mala gestión e influencia indebida. Ya no reconoce riesgos de mercado. Casi me reí. El silbido creció en un chillido, pero no me moví para apagarlo. Dejé que el sonido llenara la habitación hasta que igualara el pulso detrás de mis ojos. Lo habían hecho, cruzaron la línea de la manipulación a la guerra abierta. Finalmente apagué la hornilla, el silencio repentino lo bastante fuerte para hacer sonar mis oídos. El vapor flotaba en el aire enroscándose alrededor de los papeles en la mesa. Presioné mi palma contra la superficie fría para estabilizarme. El bloque de firma al final llevaba el nombre de mi hijo escrito con una mano firme y confiada, que yo misma le enseñé cuando aprendías a firmar formularios escolares. Esteban. Por un segundo el recuerdo se coló él, a los 7 años en la mesa de la cocina, pidiéndome que le mostrara otra vez cómo hacer los bucles parejos. Así dije, guiando sus dedos sobre el papel. La pulcritud significa cuidado. Ahora esa misma mano había firmado una petición que me declaraba incapaz. Doblé el documento de vuelta en su sobre y lo llevé al despacho. Afuera la nieve se había espesado cubriendo el muro del jardín hasta que todo parecía intacto. Pero la quietud se sentía diferente ahora, no paz, sino cálculo. En mi escritorio tomé mi cuaderno. La tinta se extendió ligeramente en el papel frío mientras escribía «Petición de tutoría», presentada por Esteban y Clara 3 de diciembre. Motivos: deterioro cognitivo. Evidencia fabricada. Escribí cada palabra lentamente, deliberadamente, hasta que el ardor detrás de mis ojos se asentó en claridad. La traición tiene una manera de afilar la mente. Podía sentir la mía asentándose en su viejo ritmo metódico. Cuando terminé, puse el cuaderno junto a la carpeta marcada A, Quintanilla, casos activos, y por primera vez en años abrí una nueva sección. Asunto: Quintanilla versus Quintanilla. Afuera la nieve seguía cayendo constante, infinita, despiadadamente limpia. Lo primero que hice fue despejar el escritorio. Papeles, plumas, sobres viejos, todo empujado a un lado, hasta que la superficie de madera mostró su veta de nogal profundo. Otra vez. La petición yacía en el centro como una herida que necesitaba sutura. Comencé a reunir lo que ya tenía: los registros bancarios que Santiago imprimió, la carpeta de poder notarial de Clara, copias de correos antiguos que Esteban envió sobre transferencias temporales. Los apilé en orden cronológico. Me estabilizaba este ritmo de ordenar. Cuando la lógica regresa, el miedo pierde su agarre. Cada página contenía una pequeña traición. Había transferencias marcadas como préstamos a corto plazo nunca devueltos. Compras hechas con mi cuenta conjunta durante la última enfermedad de Julián, estadías en hoteles fines de semana, en spas pagos, a una firma de diseño en Ciudad de México. Lo dejé pasar entonces creyendo que era la forma de Clara de lidiar. Ahora esos mismos números susurraban motivos. Abrí mi laptop y revisé los mensajes que había archivado a lo largo de los años. Clara nunca imaginó que los guardaría. Capturas de sus textos aparecieron uno tras otro, su tono tan pulido como sus joyas. «Sabes que Esteban está estresado. Podríamos pedir un poco más solo hasta que llegue su bono. ¿O eres tan buena con las finanzas? Amalia, no sé cómo lo mantienes todo en orden a tu edad». Cada palabra llevaba un pequeño insulto envuelto en cortesía. Los copié en una carpeta, etiquetada «Correspondencia financiera Quintanilla», fechando cada archivo e imprimiéndolos uno por uno. El sonido de la impresora llenó la casa con una certeza mecánica que me calmó más que cualquier disculpa. Cuando la pila estuvo completa, la puse junto al libro mayor donde Julián y yo, alguna vez, seguimos nuestras cuentas conjuntas. Él siempre insistió en escribir a mano su cursiva, trazando bucles ordenados en las páginas. Me detuve en la última entrada que escribió, fechada 3 meses antes de su muerte. Debajo, con su letra inconfundible, había dibujado una flecha y garabateado: «Si vienen por ti, abre el cajón 3». Mi aliento se detuvo. Me levanté, caminé al gabinete alto contra la pared y me arrodillé. El tercer cajón se atascó al principio, hinchado por años de abandono.
pero lo abrí con cuidado. Adentro había carpetas ordenadamente encuadernadas, una caja pequeña de plumas fuente y un sobre blanco amarillento en los bordes. De nuevo la letra de Julián Amalia. Solo si es necesario. Adentro encontré 3 cosas. Una carta doblada, 2 veces, un juego de copias de escrituras de propiedades y una tarjeta de presentación tan vieja que los bordes se habían curvado ligeramente. La tarjeta decía: Hon, Lidia Serrano, Tribunal Superior de Querétaro. El nombre tiró de un recuerdo que había dormido por décadas. Lidia Serrano, entonces Lidia Moreno, cuando nos sentábamos lado a lado en esa vieja aula de la Universidad Autónoma de Querétaro, debatiendo ética en leyes financieras. Ella siguió para unirse al Poder Judicial. Yo me fui para formar una familia. Julián debió mantenerse en contacto en silencio. Su carta lo confirmaba a Amalia: si alguna vez llega el día en que alguien dude de ti, llame tal Lidia. Ella recuerda quién eras antes de que el mundo decidiera que habías terminado. Pasé los dedos por la tinta. Se había desvanecido ligeramente por la edad, pero su letra era firme, como si la hubiera escrito sabiendo que la encontraría cuando la fuerza fuera más difícil de invocar. Me recosté sobre mis talones, el papel temblando ligeramente en mis manos. La tetera silbó débilmente desde la cocina otra vez, mi temporizador involuntario para el duelo. Dejé que silbara hasta que se apagó sola. La casa se sentía diferente, ahora quieta sí, pero no vacía. El propósito tenía peso y llenaba el aire como gravedad. Deslicé la tarjeta de presentación en mi bolsillo. Luego abrí una página nueva en mi cuaderno y escribí en la parte superior: Objetivo: desmentir incapacidad. Método: documentación, cronología, testimonio. Recurso Serrano. Lidia. La tinta brilló bajo la luz de la lámpara antes de hundirse en el papel. Por años había vivido en silencio, contenta de ser subestimada. Pero el libro mayor no miente. Y yo tampoco, ya no. Esperé hasta la noche para hacer la llamada. El cielo afuera se había vuelto color peltre, y la nieve de ayer se había convertido en aguanieve grisácea en las banquetas. La casa estaba oscura excepto por el charco de luz ámbar sobre mi escritorio. En el secante estaban la carta de Julián y la vieja tarjeta de presentación, su tinta negra, aún nítida a pesar de los años. El número no había cambiado. Lo marqué lentamente, presionando cada botón, como si tuviera peso. Sonó 3 veces antes de que una voz cortante respondiera: Oficina de la jueza Serrano. Habla Amalia Quintanilla. Dije firme pero formal: Quisiera hablar con la jueza Serrano. Es un asunto personal. Hubo una pausa, papel crujiendo el leve clic de un teclado. Luego la voz regresó más baja ahora. Dijo Amalia Quintanilla, sí. Dígale que es a Quintanilla. Un silencio se estiró delgado como alambre. Luego: por favor, espere. La línea hizo clic, reemplazada por un zumbido leve. Y luego otra voz llegó, más vieja, más profunda, tocada de reconocimiento. Amalia, ¿o todavía te llamo Quintanilla? Exhalé por lo que pareció la primera vez en todo el día. Cualquiera funciona. No estaba segura de que me recordaras. Recordarte, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. He citado tus palabras a mis asistentes por años. Los números nunca mienten. Las personas solo los decoran. Eras la testigo forense más tranquila que vi. Cerré los ojos por un momento, el recuerdo desenrollándose con facilidad. Una versión más joven de mí parada en una sala bajo luces fluorescentes, manos firmes sobre una pila de libros mayores. Un abogado defensor paseándose sudando y finalmente murmurando a su cliente que el contrainterrogatorio era inútil. La cuchilla silenciosa la llamó un periódico local después. Odié el apodo entonces, pero ahora sonaba como una vida que había extraviado. Hace mucho que dejé todo eso atrás. Dije: Julián lo mencionó una vez. Dijo Lidia: estaba orgulloso de cómo reconstruiste una vida tranquila. Me envió una tarjeta de Navidad el año que Esteban se graduó. El calor en su tono vaciló cuando no respondí.
Entonces continuó suavemente: asumo que esta no es una llamada social. No. Mi hijo y mi nuera han presentado una petición de tutoría. Alegan deterioro cognitivo. Hubo una inhalación brusca. Amalia, eso es serio. ¿Tienes abogado? Aún no, pero tengo documentación, libros mayores, mensajes, evidencia de motivos. Suficiente para hacer colapsar su caso si se maneja correctamente. Típico de ti, dijo. Construyendo la verdad antes que la emoción. Así me entrenaron. Otra pausa. No puedo presidirlo, ¿entiendes? Dijo en voz baja. Conflicto de interés dado nuestro historial. Pero te puedo decir esto, la jueza Morales tiene el caso. Justa pero cautelosa. Esperará precisión, no indignación. Puedo manejar precisión. No lo dudo, respondió. Pero Amalia, no subestimes la óptica. Has estado fuera del ámbito profesional por décadas. Lo enmarcarán como edad, no intelecto. Necesitarás representación. ¿Recomendarías a alguien? Lidia dudó luego. Dijo. Hay un abogado de mediana carrera al que respeto, Artemio Valenzuela. Exauditor astuto con evidencia. Le pediré que espere tu llamada discretamente. El sonido de su pluma golpeando llegó débilmente por el auricular. Y Amalia... Esto se pondrá personal. Arrastrará memoria, emoción, incluso el duelo. Mantén la compostura. La sala se alimenta más del tono que de la verdad. Sonreí levemente. Lo recuerdo. Nunca alces la voz. Solo alza la evidencia. Lidia rió. Dios, no has cambiado. Luego más suave. Me alegra que llamaras. Julián tenía razón, nunca terminaste. Solo te hiciste a un lado. La línea hizo clic al terminar la llamada, dejándome en el zumbido abajo de la casa. Me quedé ahí, teléfono en mano, viendo la luz de la nieve ondear contra el cristal de la ventana. En algún lugar entre el miedo y la determinación, una parte de mí que había estado dormida comenzó a moverse, la parte que alguna vez desmanteló mentiras para ganarse la vida. En el escritorio, la carta de Julián captó la luz de la lámpara. Sus palabras se habían convertido en instrucción, no consuelo. Si vienen por ti, abre el cajón 3. Lo había abierto. Y ahora finalmente estaba lista para usar lo que esperaba dentro. Artemio Valenzuela llegó un miércoles por la mañana cuando la luz afuera era fina y azul. Era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 40, con manos cuidadosas y una forma de hablar deliberada. El tipo de hombre que escucha más de lo que habla, raro. En el derecho, más raro. En los hombres. Quitó su abrigo mirando alrededor de mi despacho. Tiene toda una biblioteca, señora Quintanilla. Números y palabras, dije. Ambos cuentan historias cuando sabes dónde mirar. Sonrió colocando su maletín en la mesa. La jueza Serrano me dijo que era inusualmente minuciosa. Ella fue amable, dije. Soy obsesiva. Eso rompió la formalidad entre nosotros. Trabajamos con café, papeles esparcidos en el escritorio. Él leía en silencio mientras yo explicaba los patrones, cómo los retiros de Clara seguían los bonos de Esteban, cómo cada préstamo coincidía con compras grandes a sus nombres. Escuchó sin interrumpir, solo subrayando cifras con un lápiz suave. ¿Usted recopiló todo esto? ¿Sola?, preguntó después de un rato. Sí. Entonces apenas necesita un abogado. Necesito un rostro, corregí. Alguien que el tribunal reconozca como un filtro profesional. Mi presencia invitará prejuicios, mujer mayor acusada de deterioro. La tuya los mantendrá adivinando. Se recostó estudiándome. ¿Y qué hará usted mientras yo juego al rostro? ¿El trabajo real? Dije simplemente. Preparar su error. Asintió una vez. De acuerdo. Cuénteme su plan. Lo delineé paso a paso. Reunir más pruebas escritas de la influencia de Clara sobre Esteban. Documentar cada contacto. Evitar confrontaciones. Luego, cuando llegara la audiencia, dejar que presentaran afirmaciones exageradas hasta que se desacreditaran solos. Las personas que fabrican, dije, siempre se exceden. El truco es quedarse quieto hasta que lo hagan. La expresión de Artemio se suavizó, mitad admiración, mitad preocupación.
Eso es una cantidad peligrosa de paciencia. Es la única que me queda, dije. Pasó la siguiente hora revisando la petición, haciendo notas al margen. Ocasionalmente levantaba la vista con sorpresa, callada, como si se diera cuenta de que la persona frente a él no era su cliente habitual. Ha construido una cadena de evidencia hermética, dijo finalmente. Cada inconsistencia colapsará bajo interrogatorio. Lo sé. ¿No está nerviosa? Estoy practicada, dije golpeando el libro mayor. Pasé 15 años desentrañando mentiras. Esto no es nuevo, solo personal. Recogió los papeles en su maletín. Entonces procederemos como acordamos. Presentaré la aparición formal ante el tribunal, nada más. Usted se mantendrá detrás de escena. Exacto. Que piensen que estoy retrocediendo. Artemio se detuvo en la puerta, luego miró atrás. Sabe que el abogado de Clara la subestimará, ¿verdad? Ese es el objetivo. Dio una risa pequeña sacudiendo la cabeza. Entiendo por qué Serrano habló de usted como lo hizo. Es metódica. La edad no embota el método, dije. Lo refina. Cuando se fue la casa volvió a caer en silencio, pero no con la soledad de antes. Era un silencio estratégico, ahora lleno de cálculo. Volví al escritorio, enderecé las pilas de evidencia y abrí mi cuaderno. Bajo la última línea escribí Paso 4. Controlar la narrativa. Paso 5. Esperar. Afuera comenzó a caer una nieve ligera, fina como vidrio pulverizado contra el cristal de la ventana. La ciudad abajo seguía moviéndose sin saber que una guerra silenciosa había comenzado dentro de una pequeña casa cerca del río. Una librada, no con rabia, sino con precisión, y memoria afilada por un amor traicionado. El mensaje llegó justo después del atardecer, cuando las primeras farolas parpadearon en la calle Hidalgo y el zumbido de la ciudad se suavizó en la noche. Mi teléfono vibró una vez, un pulso silencioso contra la mesa de la cocina. Era de mi sobrina Mara. Tía Amalia, necesitas ver esto. No quería, pero está en todo el chat familiar. Adjuntó una serie de capturas de pantalla, burbujas azules y grises, pequeños puñales digitales disfrazados de humor. El nombre de Clara aparecía una y otra vez. La mamá de Esteban todavía piensa que es la contadora de la familia. Estamos tratando de ayudar antes de que done la casa y un refugio de gatos. Luego una cadena de emojis riendo seguida por inicio temprano de algo seguro. Pobrecita, ni siquiera puede con Netflix. Mi garganta se secó. Las leí una vez, luego otra más despacio, como si la repetición pudiera suavizar su filo. Los otros nombres en el hilo dolían más que las palabras mismas: sobrinas, primos, personas que habían comido en mi mesa, que ahora daban pequeños corazones a las bromas de Clara. Desplacé hasta la última línea. La audiencia es el próximo mes. Una vez que termine, tal vez podamos hacerla descansar. Descansar. La palabra aterrizó como un veredicto. Puse el teléfono y miré alrededor de la cocina. La luz de la lámpara volvía todo dorado. La pila de facturas. La foto enmarcada de Julián. La pequeña planta que Clara me dio el último día de las madres, con una etiqueta que decía: para días tranquilos por delante. Ahora se estaba muriendo las hojas quebradizas en los bordes. Abrí el cajón, tomé mi cuaderno y escribí la fecha y la hora. Luego volví al teléfono ampliando cada captura, guardándolas cuidadosamente en una nueva carpeta. El dolor tiene su propio ritmo metódico. La impresora en el escritorio comenzó a zumbar mientras enviaba los archivos. Una por una las páginas salieron cálidas y oliendo ligeramente a tóner. Las ordené en secuencia, grapé las esquinas y las añadí al creciente archivo de evidencia. Había una paz extraña en el proceso. La traición dolía, sí, pero el acto de documentarla me devolvía un tipo de control pequeño, constante, medible. Aprendí hace mucho que las personas se revelan más plenamente cuando piensan que están siendo graciosas. Cuando la última página estuvo archivada, preparé té y me senté junto a la ventana.
Afuera remolinos de nieve flotaban bajo la luz de la farola como polvo sacudido de un mundo viejo. En algún lugar más allá del silencio, podía casi escuchar a Clara riendo de nuevo su voz suave y ensayada. Dejé que el sonido existiera en la memoria. Solo el tiempo suficiente para decidir dónde pertenecía. En el registro, no en mí. Para cuando la tetera se enfrió, había etiquetado la carpeta Exhibición C, comentario social. Luego cerré el archivo y lo puse ordenadamente junto al libro mayor Su peso. Un consuelo contra la incertidumbre que se acumulaba en el borde de mis pensamientos. Las risas se desvanecerían. El registro permanecería. Clara llamó esa mañana con una voz como miel vertida sobre acero. «Pasaremos en 1 hora», dijo. Esteban pensó que sería bueno hablar las cosas antes de que todo se vuelva demasiado oficial. Antes, la palabra quedó suspendida en el aire, mucho después de que terminó la llamada. Puse el auricular y miré al otro lado de la habitación silenciosa, hacia el viejo radio. En la mesa su dial roto, su altavoz muerto. Hace mucho. Dentro, escondido bajo la carcasa metálica, estaba un pequeño grabador digital que compré años atrás para tomar notas. Funcionaba perfectamente a pesar de su edad. Querétaro permite grabaciones con el consentimiento de una sola parte. Lo había verificado 2 veces. Para cuando sonó el golpe en la puerta, la luz roja del grabador brillaba constante. Clara entró primero, como siempre, seguida de Esteban, con una caja de croissants. Ella sonrió como si nunca hubiéramos estado en lados opuestos de un expediente judicial. Trajimos desayuno. Una ofrenda de paz. «Qué amable», dije. La tetera ya está encendida. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La nieve afuera se había derretido en aguanieve, golpeando las ventanas en un ritmo que hacía el silencio entre nosotros más pesado. Clara sirvió café llenando cada taza hasta el borde, sus dedos arreglados firmes. Entonces empezó: «Solo queremos asegurarnos de que no te sientas abrumada. Todo este proceso puede sonar peor de lo que es. Realmente es solo una precaución». Esteban evitó mis ojos. «No queremos que pienses que estamos en tu contra, mamá. Aprecio eso», dije observando el vapor subir de mi taza. Clara se inclinó ligeramente. «La audiencia irá más suave si todos decimos lo mismo. La consistencia importa. Así que cuando el evaluador pregunte, solo sé honesta sobre las pequeñas cosas. Olvidar facturas o nombres o números», dije. Parpadeó recuperándose rápido. «Bueno, solo si sale naturalmente». La voz de Esteban fue más baja. «Clara, tal vez no deberíamos...» «Está bien, cariño», lo interrumpió ella. «Mereces saber que estamos tratando de ayudar. El juez querrá ejemplos, eso es todo. Solo mantente en la historia de cómo ha estado distraída últimamente». Mi corazón dio un golpe fuerte, lo suficiente como para sentirlo en mi garganta. Forcé mi respiración a mantenerse pareja, mi expresión neutral. Distraída, repetí suavemente. «¿Esa es la palabra que usan? No lo hagas sonar tan duro», dijo ella. «Sigues siendo tú solo, no tan aguda. No hay nada vergonzoso en eso». La habitación pareció inclinarse ligeramente, el tic-tac del reloj de la cocina volviéndose más fuerte. Me concentré en el sonido, la verdad constante y medible, de los segundos pasando. La luz del grabador parpadeó una vez invisible desde su lado de la mesa. Clara siguió. «Esteban mencionará la vez que confundiste las contraseñas de las cuentas y tal vez el día que te perdiste yendo a nuestra casa. Eso basta para establecer un patrón. A los tribunales les gustan los patrones». Su elección de palabras casi me hizo reír. Esteban se movió incómodo. «Clara, tal vez no deberíamos...» «Para de preocuparte», interrumpió ella. «No es como si lo negara. Sabe que es verdad». Tomé un sorbo de mi café. «¿Y si lo niego?». Clara sonrió, esa sonrisa pulida otra vez, la que no llegaba ya a sus ojos. «Entonces todos solo pareceremos confundidos. El juez entenderá». Un silencio se estiró entre nosotros, largo y frágil.
Podía escuchar mi pulso en mis oídos, el zumbido bajo del refrigerador, el roce leve del anillo de Clara contra su taza. Todo ordinario, excepto que no lo era. Me levanté y llevé sus tazas vacías al fregadero. «Han sido muy claros», dije enjuagándolas bajo el grifo. «Es bueno saber dónde estamos parados». Clara se levantó alisando su abrigo. «Solo queremos lo mejor. Estoy segura de que sí». Se fueron con despedidas corteses, sus pasos desvaneciéndose por los escalones del frente. La puerta del coche cerrándose, el motor arrancando. La casa cayó en silencio otra vez. Regresé a la mesa y detuve la grabación. La pequeña luz roja se apagó. Mis manos temblaron ligeramente mientras sacaba la tarjeta de memoria y la ponía dentro de un pequeño frasco de vidrio en el estante sobre la estufa. Afuera, la aguanieve se había convertido en lluvia, rayando las ventanas en líneas plateadas finas. Me quedé ahí, hasta que el sonido se mezcló con mi propia respiración firme. Otra vez lo bastante firme para continuar. El juzgado olía ligeramente a pulimento y papel viejo. Cada sonido tacones en el azulejo, el murmullo bajo de voces, parecía amplificado en el largo corredor de mármol. Llegué 15 minutos antes, como solía hacer, cuando testificaba años atrás antes de que mi nombre fuera reemplazado por mamá y luego por el problema. Clara y Esteban ya estaban ahí, rodeados por dos de sus primos y un hombre de traje gris que parecía cada centímetro el oportunista que ella creía un aliado. Clara rió ante algo que él dijo, esa risa brillante y practicada que viajaba demasiado lejos en el pasillo silencioso. Me quedé al final del corredor desapercibida por un momento. La luz de las ventanas altas caía sobre el piso, convirtiendo los azulejos en bandas alternadas de sombra y brillo. Los observé los hombros rígidos de Esteban, la pose fácil de Clara, y sentí una calma extraña, la misma quietud que me envolvía antes de un contrainterrogatorio. Cuando Clara me vio, su expresión titiló en sorpresa antes de asentarse en lástima. Se inclinó hacia su primo y dijo algo bajo, pero no lo bastante bajo. «Se ve tan perdida. Espero que recuerde por qué está aquí». Su primo rió suavemente. Esteban no reaccionó. Estaba mirando la pared, su mandíbula fija, el perfil de un chico al que le habían dicho que esto era por su bien. Caminé hacia ellos, cada paso firme, cada respiro medido. El bolso de cuero viejo colgaba a mi lado y la carpeta presionaba contra mis costillas como armadura. Llevaba el mismo vestido azul marino que usé en el memorial de Julián, el que Clara una vez llamó respetable a la manera de una atabuela. Serviría. «Buenos días», dije. Clara giró sonrisa preparada. «Amalia, llegaste». Recibí la citación. Parecía importante. Su abogado, el señor Holguín, supuse, dio un paso adelante. «Señora Quintanilla, gusto en conocerla. Represento a su hijo y nuera hoy». Su apretón de manos fue ligero de trámite. Encontré sus ojos. «Por supuesto que sí». Todos estuvimos ahí en un silencio breve e incómodo. En algún lugar del pasillo la voz de un alguacil llamó otro caso. Clara ajustó su bufanda fingiendo confianza y Esteban finalmente habló. «Mamá, no queríamos que esto se sintiera como una pelea», dijo. «Es solo asegurarnos de que estés cuidada». «¡Qué conmovedor!», respondí. «Han sido muy minuciosos». Clara parpadeó, insegura de si tomarlo como gratitud o reproche. No la ayudé a decidir. La secretaria apareció entonces, una mujer joven con ojos amables y una pila de expedientes en los brazos. «Quintanilla contra Quintanilla». «Sala 4B», llamó. La seguimos por el corredor. La risa de Clara retomó más suave ahora, pero resonaba igual. «Espero que recuerde dónde sentarse», murmuró a un primo. Mantuve mi paso lento y deliberado, la carpeta segura bajo mi brazo. Adentro estaban copias de libros mayores, correos y ese único archivo de audio etiquetado «Conversación en la cocina.mp3». El grabador mismo se quedó en casa guardado en un cajón cerrado, pero aún podía escuchar el eco de la voz de Clara en mi memoria. «Solo mantente en la historia de cómo olvida los números». Al llegar a la puerta de la sala,
Artemio Valenzuela, apareció desde un corredor lateral, maletín en mano. Su asentimiento fue profesional nada más, pero sus ojos se encontraron con los míos con una comprensión callada. Hablaría cuando lo necesitara y no más. La secretaria abrió la puerta. «Pueden entrar». Clara pasó primero el perfume, dejándola atrás dulce, caro y cortante. Esteban la siguió sin encontrar mi mirada. Entré última, dejando que la puerta se cerrara con un clic suave detrás de mí. La sala era más pequeña de lo que recordaba de mis días en el estrado. Las mismas paredes pálidas, las mismas banderas, el mismo aire solemne. Tomé asiento en la mesa de la defensa, doblando mis manos cuidadosamente en la superficie, el temblor en mi mano derecha, apenas visible ahora. Al otro lado del pasillo, Clara susurró algo a Esteban, y él asintió sin levantar la vista. El alguacil pidió silencio. Por el más breve segundo antes de que entrara la jueza, los miré a ambos, mi hijo y la mujer que él eligió, y pensé que vean lo que construyeron. Luego la puerta tras el estrado se abrió, y el sonido de pasos marcó el comienzo de todo lo que seguiría. La jueza entró con la misma autoridad tranquila que podía calmar una sala. Su placa decía Jon, Mariana Morales, el tipo de mujer que había visto cada sabor de disputa familiar y aprendido a no parpadear ante ninguna. Nos levantamos mientras tomaba asiento y cuando dijo «Siéntense». Su voz fue suave pero absoluta. Holguín se levantó primero. Su traje era impecable, su tono ensayado. «Señoría, este es un asunto sencillo para garantizar el bienestar de una madre mayor, que ya no puede manejar sus responsabilidades financieras. Mis clientes, Esteban Quintanilla y Clara Torres Quintanilla, han presentado esta petición por preocupación, no por conflicto». Sonrió hacia el estrado una sonrisa de político. Luego señaló vagamente hacia mí. «La señora Quintanilla es, según todos los reportes, una mujer amable y alguna vez capaz. Pero su comportamiento reciente demuestra un patrón de deterioro, fondos extraviados, decisiones erráticas, lapsos de memoria. Mis clientes solo buscan proteger lo que queda del patrimonio de la mala gestión». Clara lucía apropiadamente seria a su lado. Esteban miraba al frente, su mandíbula tensa. La jueza Morales se volvió hacia mí. «Señora Quintanilla, está presente su abogado». Artemio Valenzuela se levantó. «Artemio Valenzuela representando a la señora Quintanilla, señoría. ¿Y la señora Quintanilla hará sus propias declaraciones?» Artemio me miró. «Lo hará, señoría, si se permite». Holguín dio una risa leve. «Con respeto, no estoy seguro de que la demandada comprenda completamente estos procedimientos». Encontré su mirada con calma. «Podría sorprenderlo, señor Holguín». Dudó, inseguro de si ofenderse o compadecerse. «Señoría, nos gustaría comenzar estableciendo la incapacidad de la señora Quintanilla para comprender asuntos financieros complejos. Con su permiso haré algunas preguntas». «Proceda», dijo la jueza Morales. Holguín se acercó, su voz gentil pero condescendiente. «Señora Quintanilla, ¿puede decir al tribunal el valor aproximado del patrimonio de su esposo al momento de su fallecimiento?» 62 millones de pesos. Dije. Alzó una ceja. «Eso es muy preciso». Manejé los resúmenes de cuentas yo misma. Sonrió. «Por supuesto que sí. Y podría explicar el concepto de riesgo de mercado, en términos simples». Junté mis manos en la mesa. Es el potencial de que el retorno real de una inversión difiera de su retorno esperado, debido a cambios en variables de mercado, tasas de interés, fluctuaciones de divisas, desempeño corporativo. Pero imagino que usted ya lo sabe». Una risita recorrió la galería. La sonrisa de Holguín vaciló. La jueza Morales levantó la vista de sus notas, ahora curiosa. «Señor Holguín, continúe». Holguín hojeó su expediente demasiado rápido. «Sí, bueno, terminología aparte. Nuestra posición es que la señora Quintanilla ha demostrado una creciente incapacidad para manejar sus propias cuentas. Tenemos documentación de asistencia repetida solicitada a su hijo.
Me incliné ligeramente hacia mi abogado y susurré. «¿Puedo responder?» Artemio asintió una vez. «Señoría», dije levantándome lentamente el temblor en mi mano derecha, apenas visible ahora. «El señor Holguín tiene razón. En una cosa he pedido ayuda. Una vez para instalar un servicio de streaming, otra para levantar una caja de archivos de mi ático. Pero mi gestión financiera sigue siendo mía». Holguín interrumpió. «Señoría, este tipo de discurso defensivo solo refuerza nuestra preocupación. Ella claramente lucha por diferenciar entre detalles relevantes e irrelevantes». La jueza Morales levantó una mano. «Señor Holguín, déjela terminar». Saqué de mi bolso una pequeña cartera de cuero gastada. Adentro había una tarjeta laminada con bordes deshilachados por décadas de uso. La puse en la mesa y la deslicé hacia la secretaria. «Señoría», dije, «esta es mi identificación del Colegio de Contadores de Querétaro. Número de licencia 041-887. Activa desde 1982. La sala cambió». La secretaria se la pasó a la jueza, quien la estudió de cerca. Sus cejas se alzaron ligeramente. Holguín parpadeó. «Disculpe, ¿su qué?» «Mi tarjeta de colegiación», dije simplemente. «Verá, antes de ser la señora Quintanilla era A. Quintanilla, contadora forense y testigo experta para el Estado en varios casos importantes de fraude. No he practicado en años, pero mis credenciales siguen activas». La boca de Holguín se abrió. Luego se cerró. «Amalia Quintanilla», como en A. Quintanilla. El silencio que siguió fue denso suficiente para escuchar el tic-tac del reloj sobre el estrado. Incluso la compostura de Clara se quebró su susurro, cortando la quietud. «Eso no puede ser cierto». La jueza Morales puso la tarjeta suavemente. «Parece que lo es», dijo. «Señor Holguín, proceda con cuidado de aquí en adelante. El tribunal ahora reconoce el historial legal de la señora Quintanilla». Me senté de nuevo doblando mis manos en mi regazo, mi pulso firme por primera vez en semanas. Al otro lado del pasillo, Clara me miró como si vieras a una extraña. Esteban lucía pálido, su pluma congelada sobre sus notas. Miré a Artemio, quien dio el asentimiento, más leve reconocimiento, no triunfo. El equilibrio en la sala había cambiado, y todos lo sabían. Por años habían confundido el silencio con debilidad. Pero el silencio, me di cuenta, solo había sido preparación. La jueza Morales ajustó sus lentes. «Señora Quintanilla», dijo con calma, «dado que sus credenciales han sido verificadas, le permitiré una autorrepresentación limitada bajo la supervisión de su abogado. Proceda con cuidado». «Gracias, señoría». La sala había cambiado. Lo que comenzó como una indagación sobre mi supuesta fragilidad ahora se sentía como un examen de algo completamente diferente. La sonrisita de Clara había desaparecido. Incluso Holguín parecía más pequeño, su confianza menguada por el peso de lo que no sabía si anticipar. Me levanté y puse un archivo en la mesa de evidencia. Su lomo estaba etiquetado ordenadamente con mi letra. «Historia financiera Quintanilla 2014 a presente». Esto comencé. Es un registro completo de transferencias financieras entre mí y los peticionarios en los últimos 10 años. Cada retiro, cada promesa de reembolso, cada hilo de correo. Abrí el archivo lentamente, dejando que las páginas captaran la luz de la sala. Cada número verificado, cada fecha cruzada. He codificado las inconsistencias con colores para la conveniencia del tribunal. La jueza Morales se inclinó hacia adelante. «Señor Valenzuela», dijo a Artemio, «¿ha revisado este material?» Artemio asintió. «Sí, señoría. Toda la documentación original autenticadas a través del banco». Holguín intentó una risa cortés. «Señora Quintanilla, con respeto, esto no es una auditoría. Estamos aquí para evaluar capacidad mental, no contabilidad». «Al contrario», dije con calma. «La competencia, por definición legal, es la capacidad de entender y manejar los propios asuntos financieros. Estoy presentando precisamente eso». Pasé una página, mi voz firme. «Según la Ley General de Querétaro».
Capítulo 190b. Sección 5, 401. La tutoría requiere evidencia clara y convincente de que el individuo no puede manejar efectivamente la propiedad o los asuntos de negocio. Hasta ahora todo lo que hemos escuchado es conjetura. Hubo una pausa del tipo que cambia la temperatura en una sala. Clara se movió junto a Esteban, susurrando con urgencia, pero su voz llegó más lejos de lo que esperaba. Está fanfarroneando. Solo mantén la boca cerrada. La miré con calma. Me temo que no fanfarroneo. De mi bolso saqué una pequeña memoria USB y la sostuve en alto. Señoría, con el permiso del tribunal quisiera presentar una prueba adicional. Una conversación grabada entre los peticionarios, capturada en mi cocina el 10 de diciembre. Para referencia, Querétaro es un estado de consentimiento de una sola parte. El rostro de Holguín perdió color. Señoría, nos oponemos. ¿Con qué fundamentos?, preguntó la jueza Morales. Con fundamentos de relevancia, denegado, dijo la jueza a su tono cortante. Proceda. Artemio conectó la memoria al sistema de altavoces de la sala. La sala se llenó con un zumbido leve, luego el sonido de mi propia tetera de fondo. La voz de Clara emergió suave y confiada. La audiencia irá más suave, si todos decimos lo mismo. Solo mantente en la historia de cómo olvida los números. Hubo una inhalación colectiva. Luego la voz más baja de Esteban clara. Tal vez esto no sea... Está bien, lo cortó ella. Una vez que la declaren incapaz, los activos son nuestros. No es como si siquiera entendiera qué está pasando. La reproducción terminó. El silencio que siguió fue completo, pesado, sin parpadear, vivo. La pluma de Esteban se deslizó de sus dedos golpeando la mesa con un sonido suave y hueco. No se movió para recogerla. Clara miró al frente, su rostro congelado en una máscara de incredulidad, como si el silencio aún pudiera negociar clemencia. La jueza Morales exhaló lentamente. «Señor Holguín». Carraspeó, pero no vinieron palabras. «Anotado», dijo la jueza en voz baja. Se volvió hacia mí. «Señora Quintanilla, gracias. El tribunal hará un receso de 15 minutos antes de continuar con las preguntas». Mientras el alguacil anunciaba el receso, reuní mis papeles con cuidado deliberado. Cada movimiento era preciso, sin prisa, la disciplina de alguien que había pasado una vida dejando que la evidencia hablara más fuerte que la emoción. Cuando levanté la vista, Esteban me miraba, su rostro una mezcla de vergüenza y algo más suave, más difícil de nombrar. Le di el asentimiento más pequeño, reconocimiento, no perdón. Afuera de las ventanas la nieve comenzó a caer otra vez constante y blanca, borrando los contornos de todo lo que tocaba. Adentro el único sonido que quedaba era el leve aleteo rítmico de las páginas, girando recibos, registros, la prueba callada de la mente intacta de una madre. Cuando el tribunal se reanudó, el aire se sentía más delgado, como si el mismo oxígeno hubiera sido filtrado por el juicio. Todos estaban más callados, no más estrategias susurradas entre Clara y Holguín, no risas nerviosas de sus primos en la galería. El único sonido era el roce de papeles y el ritmo lento y deliberado de la pluma de la jueza Morales, mientras escribía su fallo. Me senté perfectamente quieta, manos dobladas sobre mi carpeta. Artemio se inclinó ligeramente hacia mí, murmurando: «Pase lo que pase, ahora ya has ganado más de lo que ellos admitirán». No di respuesta. No había victoria en este tipo de guerra, solo supervivencia medida en respiraciones constantes. La jueza Morales carraspeó. «El tribunal ha revisado toda la evidencia y testimonio presentados en Quintanilla versus Quintanilla. Encontramos que la petición de tutoría no está respaldada por pruebas creíbles». Su voz, aunque calma, llevaba un peso que presionaba contra las paredes de mármol. La reclamación de deterioro cognitivo de los demandantes carece de base médica o fáctica. En contraste, la señora Quintanilla ha demostrado no solo competencia, sino un entendimiento excepcional de sus asuntos financieros. Un murmullo leve se extendió por la galería. La jueza continuó, tono afilándose.
El tribunal encuentra además evidencia de tergiversación coordinada e influencia indebida por parte de los peticionarios, Esteban y Clara Torres Quintanilla. Sus acciones constituyen acoso y podrían alcanzar umbrales preliminares para fraude bajo la ley de Querétaro. Clara inhaló bruscamente. Señoría, eso no es... Señora. Torres Quintanilla. Interrumpió la jueza su tono cortando el aire. Sugiero silencio a menos que desee añadir desacato a su expediente. Las palabras de Clara murieron antes de formarse. Esteban se quedó inmóvil a su lado, ojos fijos en el suelo. La jueza Morales cerró la carpeta frente a ella. En consecuencia, este tribunal deniega la petición en su totalidad. Todo el control de los activos permanece con la señora Amalia Quintanilla. Los peticionarios quedan amonestados por el mal uso del proceso judicial. Me miró entonces directa firmemente. Señora Quintanilla, su compostura durante estos procedimientos es encomiable. No todas las verdades requieren gritar. Algunas se prueban con resistencia. Asentí, pero no sonreí. Solo dejé salir el aliento que había estado conteniendo desde el primer día que abrí ese sobre. Se sentía más pesado que el aire, una exhalación construida de meses de contención. La jueza Morales recogió sus notas. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez agudo y final. Cuando me levanté, el sonido de los bancos raspando resonó por la sala. Artemio tocó mi codo brevemente, un gesto callado de solidaridad. Al otro lado del pasillo, Holguín ya estaba guardando su maletín, rostro pálido y fijo. Clara se levantó lentamente, su pose, ahora fracturada a cada movimiento demasiado deliberado. Se volvió hacia Esteban susurrando algo que no pude escuchar. Él no respondió. Salí de la sala antes que ellos. El corredor afuera estaba lleno de rostros en espera, periodistas, pasantes, observadores. Alguien susurró. «¡Esa es ella!» Y luego otra voz, la que atrapó a su propia familia. Los flashes de las cámaras parpadearon suavemente, vacilantes al principio, como inciertos de si debían entrometerse. Seguí caminando, pasando los murmullos, pasando las columnas de mármol, hasta que las pesadas puertas del juzgado se abrieron a una ráfaga de aire invernal. Afuera la nieve caía otra vez, pero más lenta. Ahora copos grandes y suaves, que se derretían al tocar el suelo. El ruido de la multitud se desvaneció detrás de mí. Por un momento solo estuve bajo el cielo gris, sintiéndome ni triunfante ni rota, solo vaciada. Artemio se unió a mí unos pasos después. «¿Podrías demandarlos?», dijo en voz baja. «Podría», respondí, «pero no lo haré. Algunas lecciones necesitan costar exactamente lo que tomaron». Asintió, entendiendo más de lo que la mayoría haría. Al otro lado de la calle, el río brillaba bajo hielo delgado. La ciudad se movía hacia su alrededor como si nada monumental hubiera terminado. Ajusté mi abrigo sujetando la correa de cuero gastada de mi bolso, el mismo que había llevado cada pieza de prueba, cada fragmento de la historia, que nadie creyó hasta ahora. Comencé a caminar hacia la plaza, cada paso lento y deliberado. La nieve se acumulaba ligeramente en mis hombros, desapareciendo, al aterrizar como algo finalmente perdonado por el tiempo. La casita en Puerto Escondido era apenas de 80 metros cuadrados, construida en los años 40, sus paredes desgastadas del color de la brisa marina. La agente inmobiliaria la llamó encantadora pero modesta, lo que después de los últimos meses sonaba perfecto. El océano estaba a 20 pasos. Cuando la marea subía podía escucharlo respirar entre las rocas, como un viejo amigo reaprendiendo a hablar. Mudarme aquí fue silencioso, casi ceremonial. Traje solo lo que importaba: las cartas de Julián, mi cuaderno. Una sola foto enmarcada de nosotros dos, tomada antes de que el gris rayara mi cabello. El resto lo dejé en Querétaro, empaquetado y anónimo, para una recolección benéfica que nunca pidió explicaciones. Las mañanas llegaban más lentas aquí. Despertaba con las gaviotas, hacía café en una taza azul descascarada y veía el agua pasar de peltre a plata.
sin titulares, sin expedientes judiciales, sin llamadas de reporteros preguntando cómo se sentía ganar. La palabra nunca encajó. No ganas contra tu propia sangre. Solo dejas de perderte a ti misma frente a ellos. El día después del veredicto, Lidia llamó. Sabía que desaparecerías cerca del agua salada. Dijo su voz con la misma tasa autoridad calma que tenía en la escuela de leyes. Pero no pensé que desaparecerías por completo. No lo he hecho, dije. Estoy aquí. Solo cambié de dirección. Siempre preferiste la ruta escénica. Bromeó. Luego, tras una pausa, su tono se suavizó. Hay algo con lo que podrías ayudarme si estás lista para trabajar de nuevo. Resultó que había estado construyendo discretamente una iniciativa a través de la rama comunitaria del Tribunal Superior, una clínica de justicia para adultos mayores, ofreciendo asesoría legal gratuita a adultos mayores, víctimas de abuso familiar o financiero. Tenemos fondos para el personal, explicó. Pero lo que no tenemos es la estructura, el sistema. Eso dije, puedo diseñarlo. Durante semanas pasé mis mañanas en el escritorio de la casita redactando formularios de admisión, esquemas de capacitación y protocolos de confidencialidad. Las tardes eran para la pequeña oficina de Lidia en Huatulco, donde nos reuníamos con voluntarios estudiantes de derecho, asistentes legales, contadores jubilados. Escuchaban más de lo que hablaban, una buena señal. Los primeros clientes de la clínica fueron una bibliotecaria jubilada, cuyo hijo había falsificado su firma digital, y un viudo engañado para vender el capital de su casa. Sus historias reflejaban la mía en formas pequeñas y devastadoras. Aprendí a canalizar mi propio dolor en precisión, documentando evidencia, refinando plantillas, enseñando a otros la diferencia entre pánico y prueba. Cuando los papeles de la organización sin fines de lucro se finalizaron, Lidia insistió en que compartiéramos el crédito. «Fue tu fuego», dijo. No corregí suavemente. «Fue mi secuela. Tú encendiste el cerillo. La placa de latón llegó un mes después. La había encargado a un artesano en Puerto Escondido, un hombre llamado Elías, que trabajaba en un cobertizo estrecho junto al puerto. Era callado y de movimientos lentos, como alguien que hacía mucho había aprendido a no apresurar el arte. Cuando preguntó qué quería grabado, le di un papel doblado. 2 días después, entregó la pieza terminada por invitación. Inclinó la cabeza curioso. ¿Eso es un nombre comercial o una advertencia? Ninguno, dije. Es una verdad. La monté junto a la puerta principal yo misma. El metal captaba la luz de la tarde y brillaba suavemente como si estuviera vivo. No se trataba de exclusión. Se trataba de paz. Ganada. No asumida. Esa noche, al regresar de la clínica, un pequeño sobre esperaba en la ranura del correo. La letra era de Esteban, tensa, cautelosa. Adentro había una sola hoja doblada una vez. Lo sentimos. Sin firma, sin explicación. Solo esas 2 palabras. Lo giré en mi mano sintiendo su peso ligero, como papel pesado como historia. Luego lo puse sin abrir en el cajón junto a la última carta de Julián. Algunas verdades no necesitaban respuestas, solo límites. Afuera el mar murmuraba contra las rocas, paciente e infinito. Me quedé en la ventana viendo la luz desvanecerse de gris a azul a negro. La placa junto a la puerta brilló una vez en el crepúsculo como guiñando en acuerdo silencioso. En este lugar la paz no era ruidosa. No necesitaba perdonar para existir. Simplemente se quedaba por invitación únicamente. La primavera regresó a Querétaro con una especie de brillo frágil, del tipo que casi se disculpa por el invierno. La clínica de justicia para adultos mayores creció más rápido de lo que cualquiera esperaba. Cada semana nuevos voluntarios llegaban con rostros frescos, cuadernos listos y la misma esperanza cautelosa que yo solía llevar hace años. Lidia dirigía las sesiones con su precisión característica, mientras yo permanecía en el fondo, revisando informes, refinando el flujo de casos, construyendo estructura.
El trabajo era más silencioso ahora, pero tenía peso. A finales de mayo la clínica organizó su primera gala de recaudación de fondos en el Museo de Arte de Querétaro. La invitación grabada en azul marino y plata llegó con mi nombre impreso bajo las palabras benefactora, fundadora honoraria Amalia Quintanilla. No planeaba asistir, pero Lidia fue persuasiva como siempre. No se trata de celebrar, me dijo. Se trata de ser testigo. Deja que la gente vea cómo luce la supervivencia cuando aprende a devolver. Así que fui. El atrio del museo brillaba bajo candelabros y murmullos. Los meseros se movían entre la multitud como signos de puntuación silenciosos, llevando bandejas de champán. Lidia estaba cerca del podio elegante como siempre, saludando a jueces periodistas y estudiantes de derecho, que le hablaban con igual reverencia. Me quedé junto a una de las columnas de mármol, dejando que la noche se moviera a mi alrededor. Había cambiado el azul marino del tribunal por seda carbón, un vestido sencillo que no exigía esa atención. Al otro lado de la sala mi placa de latón brillaba en la pared de donadores, instalada esa mañana. A mitad de la noche la vi. Clara estaba cerca del fondo, su postura demasiado recta, su sonrisa demasiado cuidadosa. La agudeza que alguna vez llevó como armadura había desaparecido. Lucía más pequeña aunque no físicamente. Algo en ella había menguado. Algún amigo debió invitarla. La gala estaba abierta a partidarios de organizaciones de derechos de adultos mayores y sospechaba que la culpa a veces se disfraza de generosidad. Me vio antes de que pudiera apartar la mirada. Por un momento solo nos observamos a través del espacio de invitados murmurantes y vidrio pulido. Las cuerdas de la orquesta se suavizaron en un vals y el sonido pareció ralentizar el tiempo mismo. Dudó copa de vino en mano como si sopesara una vida de palabras contra las pocas que aún podría ofrecer. Luego lentamente negó con la cabeza solo una vez y miró abajo. No era desafío, era reconocimiento, del tipo que no necesita lenguaje. Me giré hacia la sala de exhibiciones dejando que la multitud tragara el momento. Adentro el aire era más fresco, las luces más bajas. Cuadros cubrían las paredes, retratos, paisajes marinos, naturalezas muertas, cada uno una versión diferente del silencio humano. Un lienzo captó mi ojo, un óleo del puerto de Puerto Escondido. Al amanecer el agua plateada y quieta, los botes apenas ondulando sus reflejos. Se parecía casi a la ventana de mi casita. Lidia me encontró ahí. Te escapaste antes de los discursos, dijo suavemente. He dicho suficientes palabras para una vida, respondí. Ella sonrió. Entonces, al menos escucha esto, la clínica recibió suficientes compromisos esta noche para mantenerse abierta por 5 años. ¿Construiste algo permanente? Solo equilibré una ecuación, dije. Una deuda pagada hacia adelante. Más tarde, tras los aplausos y despedidas, regresé a Puerto Escondido. El trayecto tomó 1 hora caminos vacío radio, bajo la clase de soledad que ya no se sentía como ausencia. El mar me recibió con su murmullo familiar. Adentro la casita olía ligeramente a sal y tinta. Serví té, me senté en mi escritorio y abrí mi diario en una página nueva. La tinta fluyó fácilmente bajo mi mano mientras escribía. El silencio no es rendición, es recordar quién construyó las paredes. Afuera el viento presionaba suavemente contra la ventana como un viejo amigo, tocando solo para asegurarse de que aún estaba ahí. En el estante de arriba la placa de latón captó la luz de la lámpara por invitación, sus bordes cálidos por la edad. Cerré el diario, dejé la pluma y dejé que el sonido de la marea llenara la habitación. En algún lugar más allá de las olas, Querétaro brillaba lleno de movimiento y voces, pero ya no necesitaba ser escuchada ahí. El equilibrio finalmente estaba completo, medido, no en victoria, sino en paz ganada y límites mantenidos. La noche se profundizó. Me quedé quieta escuchando mientras el océano pasaba sus páginas infinitas, más allá de mi ventana, cada ola borrando la anterior.